Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema omnipresente en la vida de todos y todas las que estéis escuchando ahora mismo, porque probablemente esta mañana estéis yendo al trabajo en vuestro coche y, bueno, quizás ese coche sea eléctrico, ¿no? Y luego, por otra parte, seguro, vamos, hoy en día es una tecnología que está también omnipresente en nuestras vidas. Estáis utilizando ahora mismo vuestro smartphone para poder enviar mensajes, buscar información en Internet, muchas cosas. Y bueno, todo esto se debe al gran avance que ha habido en los últimos años en tecnologías que permiten generar energía a partir de estas baterías, ¿no? Entonces, hoy ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y para ello tenemos un invitado especial que le agradecemos mucho que haya accedido a la entrevista de nuestro podcast. Buenos días, Alejandro Franco. Buenos días, Horacio. Gracias por venir y, bueno, un pequeño resumen. Alejandro Franco estudió licenciatura en Ciencias Físicas, luego hizo un doctorado voy a ver si lo sé decir, en el Comisariado para la Energía Atómica en Grenoble, Francia. Hizo ahí el doctorado entre 2003 y 2006, si no me equivoco, ¿puede ser? 2005. 2005, ¿vale? Ujú. Que fue allí precisamente donde nos conocimos. Estaba yo también haciendo una estancia de mi doctorado. Y luego, entre 2006 y 2013, estuvo dirigiendo un grupo de investigación que se llamaba Modelado de Sistemas Electroquímicos y después se movió a donde se encuentra ahora mismo, a la Universidad Julio Verne, si se me permite la traducción al español, y ahora mismo dirige otro grupo de investigación que se dedica, bueno, a estudiar, a investigar en manera bastante profunda al modelado de sistemas electroquímicos, como puedan ser las baterías. En su trayectoria, Alejandro ha publicado muchísimo, ha dirigido una gran cantidad de proyectos de investigación a nivel europeo. De eso hablaremos luego un poco más tarde porque es súper interesante. Y también ha establecido diversos contactos y contratos con la industria para transferir esa tecnología, que también pues lo trataremos, ¿no? Pero una cosa que a mí me impresiona mucho es que ha generado muchísimas patentes y la primera de ellas, corrígeme Alejandro si no me equivoco, la primera patente la generaste con 12 años. ¿Puede ser? Sí, 13. 13 Ah, con años. 13. Sí. Madre mía. ¿Y cómo puede ser eso? ¿No puedes contar un poco esa historia? Bueno, siempre me apasionó la ciencia. Me parece que mi pasión por la ciencia empezó mirando una serie de televisión que se llamaba Cosmos, que estaba presentada por el astrónomo Carl Sagan, americano. Una serie que me apasionó con respecto a todo lo que es el universo, todas esas interrogaciones sobre el origen del cosmos. Y bueno, eso me motivó a estudiar física. Antes de empezar, digamos, la universidad, o sea, me interesaba leer cosas sobre física. Y en algún momento, o sea, me crucé con todo esto de lo que es el hidrógeno, las celdas de combustible y bueno, se me ocurrió armar, o sea, intentar algún experimento al respecto y bueno, se me ocurrió armar un aparato que demostraba un ciclo de utilización de hidrógeno desde la combustión hasta la recuperación del calor producido por la combustión de hidrógeno para producir energía eléctrica. Y eso es lo que me llevó a, bueno, a hacer mi primera patente en Argentina. Ujú. Y ese invento lo he podido mostrar en ferias de ciencias a nivel de escuela secundaria. Bueno, y he viajado en varios lugares en Argentina mostrando ese invento, participando en concursos, y siempre me gustó eso, confrontar las ideas con la gente, o sea,
con la gente experta que iban a evaluar la idea, que iban a dar Ujú. puntos en función de cada invento que se exponía en esa feria de ciencias, pero también con el público en general. O sea, siempre me apasionó también poder comunicar con el público en general la ciencia, porque finalmente la ciencia que Ujú. hacemos es para la sociedad, ¿no? Es para Claro, mejorar nuestra calidad de vida. claro, claro. Pues impresionante. Y luego entiendo que eso fue lo que te dio un poco, fue un poco lo que te dio la inspiración para seguir adelante con esa idea de investigación, o cómo fue que mantuviste durante el tiempo todo ese tipo pues, de ideas. Sí, eso una gran motivación, pero tenía ya como background la motivación de la física, o sea, de entender los mecanismos de base que hacen funcionar el universo, y eso es lo que después me motivó en empezar a estudiar física a nivel universitario. Pero después Ujú. las cosas de la vida hicieron que tenga la oportunidad de venir a trabajar a Francia sobre la energía, sobre el hidrógeno. Y bueno, como era una vieja pasión, digamos, que había desarrollado durante la época de la escuela secundaria, bueno, en algún momento elegí seguir ese camino, ¿sí? Ujú. Mientras que, bueno, sigo informándome sobre el mundo de la astrofísica y todo eso, pues es un tema que me sigue apasionando. Pero Mm. bueno, ahora trabajo en otra cosa, ¿no? Pero que, bueno, hablamos siempre de energía porque Claro. el universo está lleno de energía, es la energía lo que hace mover el universo. Bueno, acá hablamos de una tecnología, las baterías, que sirve a almacenar un tipo de energía para aplicaciones prácticas, ¿sí? Ujú. Muy bien. Y permíteme, voy a intentar hacer un resumen y corrígeme en lo que me equivoque. El grupo de investigación de Pod Alejandro Franco, ellos realizan modelos computacionales para entender por una parte, cómo funcionan estas baterías, ¿no? Y por otra parte, intentar a partir de la información de esos modelos computacionales, modelos informáticos, cómo se podrían mejorar en diferentes aspectos para mejorar pues, muchos parámetros, como pueda ser su eficiencia, precio, otros parámetros. Y esto se realiza un tipo de modelización que se llama modelización multiescala, porque una batería es un sistema bastante complejo y ellos realizan ese modelado a diferentes niveles, ¿no? Uno de ellos es el nivel atómico, otro es un nivel más, creo que lo llamáis, no sé si lo llamáis mesoescala, y Sí. luego así vais poniendo como que diferentes capas y vais viendo cómo esas diferentes escalas de modelización van interaccionando entre ellas, ¿no? Sí, Sí, puede ser eso. sí, tal cual es eso. En particular, en estos momentos estamos trabajando mucho en el contexto de un proyecto ERC, del cual soy el investigador principal, en el Ujú. cual tratamos de desarrollar lo que se llama un digital twin, que es un gemelo numérico del proceso de fabricación de baterías de litio. Ujú. Actualmente, o sea, cuando uno fabrica una batería de litio, o sea, uno juega, es como hacer la cocina, o sea, uno juega con parámetros desde un punto de vista completamente experimental, empírico, ¿sí? Ujú. Cuando uno quiere hacer una torta de chocolate, bueno, si uno no sigue ninguna receta, uno va a probar ingredientes, va a probar diferentes temperaturas de cocción de la torta, el tiempo, y bueno, y Ujú. eso ajustar todos esos parámetros lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero también. También hay un CO2 fingerprint, o sea, hay un impacto también ecológico, o sea, Claro. porque uno debe consumir energía para fabricar las baterías. Entonces, lo que desarrollamos nosotros es un gemelo numérico constituido por modelos describiendo este proceso a diferentes escalas para acelerar la optimización de ese proceso de fabricación. Eso quiere decir encontrar más rápidamente la Ujú. combinación de parámetros de fabricación que van a permitir obtener una batería con las propiedades deseadas. Cuando hablamos de propiedades deseadas nos podemos referir, por ejemplo, a la autonomía de la batería. ¿Sí? Eso es Claro. un problema que nos concierne a todos, es cuando uno tiene Ujú. un teléfono portátil cargado, Ujú. siempre queremos saber bueno, cuánto tiempo va a durar la batería, ¿sí? Claro. Bueno, la duración de la batería depende mucho de los materiales que uno tiene en el interior de la batería, pero también de cómo se fabrica la batería en sí. Entonces, es importante poder describir de manera precisa los mecanismos Ujú. implicados en la fabricación de la batería para poder optimizarlos más rápidamente.
Claro, y Em, una curiosidad aquí. Por ejemplo, la potencia de cálculo de los ordenadores, si seguimos la ley de Moore, la cual dice que aproximadamente, creo que cada 18 meses, la potencia de cálculo se va doblando y parece que es una tendencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta aproximadamente comienzos de la década pasada, ¿no? Pero en el tema de baterías, que esto es una pregunta que yo creo que seguro tiene el público, cuando salió el primer iPhone, allá por el 2007, su batería apenas duraba un día y a día de hoy han avanzado mucho los modelos de iPhone, pero parece que era exactamente igual. Que tengas el modelo que tengas, que esa barrera del día que no se ha podido superar todavía. ¿Cómo puede ser eso? bueno, se ha superado, o sea, hay ahora teléfonos que permiten doblar ese tiempo, inclusive 2 días, o sea, depende de la tecnología que uno tenga, de materiales que uno tenga en el interior de la batería, o sea, Ujú, depende mucho de eso, depende de los materiales. Claro que si uno habla de baterías litio-ion, hay un límite físico. Con respecto a la autonomía, también está la degradación de los materiales, es otro factor importante, ¿sí? Que claro. eso nos va a dictar el número de ciclos de carga y descarga que uno puede hacer con la batería. Pero con el litio-ion hay un límite, ¿sí? Hay un límite que no se puede pasar porque es la tabla periódica de los elementos que nos dicta ese límite. Estamos hablando de litio, Mm, ¿sí? claro. Usamos el litio porque es un metal, bueno, el metal más liviano que existe en el universo y eso hace que sea, digamos, que nos permita hacer baterías que sean ligeras y poco voluminosas. Ujú, Pero después, si uno quiere por ahí aumentar en autonomía, uno debería utilizar otro tipo de tecnología, o combinaciones de tipos de baterías, ¿no? Ahora ujú, empieza a remontar mucho en la comunidad las baterías de ion sodio, mm, sodio que está presente en la sal de cocina, que son baterías de alta potencia, o sea, baterías que se pueden recargar rápidamente, más rápidamente que una batería litio-ion, vaya. que tienen más durabilidad, sin embargo, dan una densidad de energía más débil, o sea, que dan menos Mm, energía en el tiempo, pero se pueden recargar más rápidamente, o sea, que uno podría, ujú, eso, contrariamente a un litio-ion que por ahí puede llevar más tiempo, pero bueno, depende mucho de los materiales eso. Sí, no hay claro, una respuesta universal, claro. pero sí, hay baterías que en teoría dan o sea, autonomías de 10 días, pero Vaya. que no existen, digamos, a nivel comercial, que existen solamente a nivel laboratorio y que encuentran Ujú, muchas dificultades para poder algún día escalarlas a nivel industrial. Estoy hablando de las baterías litio-aire, por ejemplo, ujú, litio-oxígeno. Son baterías que sí, en principio tienen densidades de energía que son comparables a la gasolina, mm, pero bueno, hay muchísimos problemas de degradación de los materiales, el electrolito, por ejemplo, que es uno de los materiales claves en las baterías clásicas, pero bueno, sí, ujú. ese es el estatus. Vaya. De- Después lo que comentaba sobre el modelado, o sea, cuando hablabas de la ley de Moore y todo eso, del tiempo de cálculo, eh, pensaba que la pregunta iba a venir por el lado de que, bueno, los modelos multiescala pueden necesitar mucho tiempo para correr, ¿no? En un Sí, centro de también, cómputo. Claro, entonces también. uno puede pensar que, bueno, finalmente no es la técnica de modelado más adaptada para hacer optimización, ¿sí? Porque para hacer optimización uno tiene que hacer un screening, ¿sí? De Ujú, parámetros de manera masiva y ver qué va a dar en términos de claro. performance. Pero bueno, lo que hacemos nosotros es no solo el modelo multiescala, hacemos también inteligencia artificial, o sea, Mm, combinamos los modelos de físicos que describen el proceso ujú, de fabricación, cómo funciona la batería a partir de los primeros principios, los mecanismos, con modelos de aprendizaje automático, no sé si se dice así en español, pero sí, es sí, inteligencia artificial. yo creo que sí. Bueno, la ventaja de esos modelos es que están basados en data, ¿sí? En Ujú, datos. Esos datos pueden o sea, venir de caracterizaciones experimentales ujú, o pueden venir también de resultados de modelos físicos o una combinación de los dos. Y esos modelos, una vez que están entrenados, entrenar esos modelos lleva su tiempo, pero no es tanto como un modelo físico, son algunas horas de entrenamiento. ujú. En cuestiones de segundos puede dar predicciones, ¿sí? Y Claro. predicciones que en muchos casos se averán correctas, ¿sí? Hemos desarrollado, por Ujú, ejemplo, un algoritmo de aprendizaje automático que hemos publicado el año pasado,
que tiene una tasa de efectividad de más de 80%, Vaya. utilizando como base de entrenamiento solamente 100 puntos experimentales, o sea, es un dataset pequeño. Ah, Pero son puntos experimentales de mucha calidad, o sea, sabemos que esos experimentos ujú. son reproductibles, ¿sí? Claro. Y bueno, y eso nos ayuda hoy en día a poder optimizar rápidamente los parámetros de fabricación. Y lanzamos los modelos multiescala únicamente cuando es necesario, ¿sí? Cuando uno necesita Ujú. entender el por qué data resultado el algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Ajá, claro, claro. Es súper interesante porque quizás no lo sepan los oyentes, pero un modelo multiescala de lo que estamos hablando, computacionalmente, es bastante costoso, ¿no? Comparado con los modelos de aprendizaje automático. Supongo que son cálculos que realicéis en supercomputadores o si puedes dar algún detalle más del coste de este tipo de cálculos. Sí, o sea, depende de la etapa de fabricación que Mm, uno simule con esos modelos físicos. Bueno, por ejemplo, para simular las primeras etapas uno tiene que describir cómo las diferentes partículas que uno mete en el interior de los electrodos, que son en el corazón de las baterías, cómo se organizan en el espacio en función del tiempo de cocción. Bueno, para hacerlo fácil, ¿no? ujú. Hablo con la Claro, terminología de claro. cocinar una torta, ¿sí? Se entiende, es una buena. Este, bueno, esos cálculos pueden llevar un día, ¿sí? Ujú, Usando un superordenador. Los cálculos más que describen más cómo funciona la batería una vez que fue fabricada virtualmente, eso puede llevar una cuestión de horas, ¿sí? Por ahí ujú. entre 4 y 8 horas. O sea, depende de lo que uno quiera simular. Está claro que uno corre esos modelos de manera permanente, o sea, uno hace un screening usando esos modelos de la influencia de los parámetros de fabricación sobre las propiedades de los electrodos y las baterías, Ujú. pero bueno, eso permite generar, digamos, resultados de mucha calidad, porque son modelos que son validados también experimentalmente Claro. y nos permiten entender el porqué de los resultados. Ujú. Pero en paralelo corremos estos modelos de inteligencia artificial porque son mucho más rápidos, ¿sí? Como decía, en Claro, cuestiones de segundo uno puede tener predicciones. Lo que lleva más tiempo es el entrenamiento, ¿sí? Son varias horas, claro, depende del tamaño del dataset que uno quiera tratar. claro. Pero bueno, yo creo que la solución para la optimización es realmente la hibridación entre lo que es modelo físico multiescala y Ujú, lo como se llama en inglés, el Data Driving Approach, donc ujú. los approach basados en datos, basados sobre la inteligencia artificial. Y eso es realmente la estrategia que adoptamos en este proyecto. Ajá, súper interesante. Además que, bueno, mi visión, por lo menos en mi campo, parece ser que es algo que quizás hace 10 años, por lo menos en el mundo del desarrollo de fármacos, no se le daba tanta importancia como se le está dando ahora. Quizás creo yo, no sé qué opinas por la llegada de todas estas tecnologías del deep learning y toda esta nueva potencia. Hay una serie de nuevas tecnologías en el campo del aprendizaje automático que están permitiendo avances impresionantes y muchas de ellas hace 5 o 6 años o no existían o eran cosas que se oían pero bastante, bastante por de lejos, ¿no? Y yo por lo menos lo que estoy viendo, que está habiendo un cambio de paradigma en ciencias fundamentales en cuanto a que muchos campos que antes solo se dedicaban, como tú has comentado antes, a, bueno, yo hago mi modelo físico o mi modelo químico, intento sacar mis conclusiones, pero son modelos que requieren de mucho tiempo de cómputo, mientras que ahora mucha gente está diciendo, no, el aprendizaje automático, el machine learning, ha venido aquí para quedarse y es algo que tenemos que aprender y utilizar. Y mucha gente Sí, está ya desarrollando todos estos modelos híbridos porque son súper útiles, como estás t- comentando tú. completamente. Y también, o sea, hemos encontrado una utilidad en lo que es la lectura automática de publicaciones científicas. Mm, Hemos publicado un artículo hace 2 semanas o 3 semanas en el cual hemos bueno, mostrado, digamos, un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz, digamos, de extraer información de publicación de manera automática, lo que se llama text mining, ¿sí? Que es ajá, algo que se desarrolla ya en el campo de hace varios años. Lo hemos aplicado el tema de baterías para ver un poco
bueno, hacer una especie nos darnos un panorama del tipo de información que la gente reporta en publicaciones y el tipo de información que no reporta, porque hay un gran problema Ajá, en claro. el mundo de baterías actualmente es la reproducibilidad de resultados que se reportan en publicaciones. Y Sí. justamente en ese artículo, bueno, tratamos de hacer un análisis estadístico de, bueno, qué parámetros que uno considera importantes desde un punto de vista experimental no se Ujú. citan en las publicaciones, ¿sí? Y eso es Ah, importante saberlo para saber, bueno, para tratar de definir estándares claro. del tipo de dato que se necesita reportar en una publicación hablando de baterías para que la publicación sea lo más completa posible, para que en el futuro programas de inteligencia artificial puedan extraer esos datos y Ujú, hacer predicciones, bueno, que coherentes, ¿sí? ujú, Y bueno, sí, eso es un campo también importante. Simplemente para mencionar un ejemplo, o sea, si uno mira en algún base de publicaciones, uno, como por ejemplo Scopus o Web of Science, y busca las palabras claves baterías o lithium-ion battery, ujú, uno va a encontrar un tal número de publicaciones, que impresionante, vamos a decir 60.000 publicaciones, por decir un número más o menos mm. aproximado, Vaya. y si uno es un investigador, digamos que lee, bueno, un cierto número de publicaciones por año, vamos a decir 100 o 200 publicaciones por año, que es muy difícil, Horacio, eso hacerlo, ¿no? En la práctica, porque Sabemos que sabemos que sí. estamos cargados también de mucha administración y no solamente Sí. investigación. Mm. Bueno, uno requeriría 150 años para leer toda la literatura de baterías de litio-ion, o sea, Mm, o sea, es imposible para un humano, o sea, poder seguir la literatura mm. de manera constante, continua y precisa de lo que se publica, ¿sí? Totalmente. Y estos algoritmos estos modelos de inteligencia artificial adaptados para lo que es text mining, bueno, prometen avanzar en eso, o sea, prometen ser Ujú. un útil indispensable para ayudar al investigador a Claro. mantenerse al día con el estado del arte de la investigación. Sí. Es impresionante porque cuáles son, así se dice rápido, ¿no? Procesar texto, pero claro, una cosa es, como quizás hemos comentado en los modelos anteriores de Machine Learning, que cogen una tabla de datos de baterías o de moléculas y es una tabla de datos que está perfectamente ordenada, todo está preparado para ser procesado, pero las publicaciones científicas, aunque se intenta seguir algún tipo de estándar como la estructura de una publicación, qué sé yo, introducción, método, resultados, discusión, etcétera, pero al final, al estar escrito por humanos, es un lenguaje natural, ¿no? Y es muy Claro. difícil de procesarlo. Ahí deben de haber un montón de problemas para poder intentar obtener información, ¿no? Sí, sí, O sí. cómo más o menos, cuáles son las principales de dificultades que hay ahí. Bueno, a ver, el paper esto que hemos publicado es un modelo muy simple, pero que permite ya extraer información interesante. Bueno, justamente hemos hecho un screening de 13.000 artículos científicos hablando de Mm, baterías litio-ion sí. y hemos hecho una búsqueda de keywords, ¿sí? De palabras claves, o sea, es muy simple Ujú, para ver, bueno, qué palabra clave se menciona y cuál no se menciona en un paper. Por ejemplo, la claro. composición de un electrodo, ¿sí? Un electrodo de una batería litio-ion está compuesto por diferentes materiales, cada material tiene un rol diferente, ¿sí? Y es importante Ujú, que esa formulación se mencione de manera precisa en un paper para poder reproducir el experimento, ¿sí? claro. Bueno, la dificultad que hemos encontrado con ese text mining es que debimos definir los sinónimos, ¿sí? Porque efectivamente hay gente que va a escribir la formulación del electrodo de una manera, Ujú, pero hay otra gente que va a escribir de otra manera, ¿sí? Y claro, también va a claro. haber diferencias en inglés, o sea, Ujú, generalmente la gente que no es nativa, o sea, como claro. nosotros no somos nativos, vamos a escribir un inglés más aproximado que un nativo inglés, ¿sí? Entonces, todas esas sutilezas hay que tenerlas en cuenta en el algoritmo, ¿sí? Ujú, Es lo que hemos hecho, o sea, hemos definido una cierta sinónimos, variantes de frases bueno, ujú, detectar si la información está presente o no. claro. El paso después, y eso es algo en el cual estamos trabajando, es extraer el dato cuantificado, ¿sí? O sea, poder extraer los Ah, valores qué interesante. numéricos, eso es otra cosa y eso requiere otro nivel de algoritmo, bueno, donde uno tiene que crear redes neuronales, como se llaman Claro. en el jargón, para representar frases enteras y Ajá, bueno, y intentar descubrir patterns, ¿sí? Que se claro. reproducen de un paper al otro para, bueno, detectar que tal información está presente y luego extraer
extraer esa información numérica, ¿sí? Eso es interesante porque después uno puede imaginar hacer una inteligencia artificial o un top de todo eso para analizar, digamos, bueno, si hay óptimos en términos de performances o de Claro, materiales, etcétera, ¿no? Bueno, eso es es algo en lo cual impresionante. estamos trabajando ahora. Impresionante. Esto querría decir que, bueno, para la audiencia, en el mundo científico de publicaciones, normalmente están los investigadores que publican sus resultados y luego hay una serie de artículos que se suelen llamar artículos de revisión, donde algunos investigadores, en lugar de publicar sus propios resultados, pues hacen lo que está comentando Alejandro, cogen, por ejemplo, los últimos 5 años de investigación en un campo y tratan de hacer un artículo resumen bastante compacto y bastante informativo sobre cuáles son las tendencias. Pero con el sistema que comenta Alejandro, esto se haría ya prácticamente de manera automática. Sería una gran ventaja. Vaya, que sí. Exacto, sí, sí. Hay challenges, ¿no? Hay dificultades técnicas, pero bueno, la gente trabaja al respecto, bueno, nosotros tratamos también de aportar al respecto. Y bueno, seguramente en algunos años estos tools van a volverse más sistemáticos, ¿sí? Y bueno, o sea, uno puede esperar que, sí, que ayude mucho al investigador, ¿sí? Que a veces Sí, se sí, encuentra un poco perdido en toda la masa de literatura y que es difícil desde también luego. saber la calidad, digamos, los resultados que se presentan, ¿sí? Porque en Claro. función de la sensibilidad de la persona que lee, uno va a encontrar un cierto resultado como bueno o como malo. O sea, y Claro. eso, bueno, cada uno viene con un background diferente, pero una máquina, o sea, una máquina, bueno, si está bien entrenada, por supuesto, o Eso sea, es. va a ser más factual, de alguna Eso manera. es, eso Sí. es. No, es impresionante. Y una curiosidad, en vuestro campo, y bueno, o quizás comentando el otro día, estábamos comentando que en el tema de la computación cuántica, bueno, ahora mismo hay una especie de estancamiento. Ha habido, el campo de la computación cuántica ha sido bastante reciente. Ha habido un gran crecimiento en los últimos quizás 5 años de una serie de novedades, desarrollos, y ahora parece que está todo pues un poco estancado. Yo, por otra parte, en vuestro campo veo que ha habido innovación o nuevos resultados desde hace pues, muchísimos años, que lo veo como un campo de constante evolución. Pero, ¿cómo ves que se presenta, por ejemplo, en los próximos 10 años en este campo? ¿Piensas que va a haber algún breakthrough, alguna tecnología súper importante o que todo se va a centrar más en la práctica, en mejorar las baterías? Bien, es muy buena pregunta. O sea, por ahí una muy buena referencia es el programa de investigación europeo que se llama Battery 2030 Plus, Ujú, Battery 2030 Plus, que está, bueno, en internet hay una página al respecto. Es una iniciativa europea que conglomera un cierto número de laboratorios en el cual nosotros estamos implicados, que ujú. ha propuesto una roadmap para los 10 próximos años de investigación sobre baterías, o sea, realmente tratando de subrayar cuáles son los puntos en los cuales va a haber innovación, ¿sí? Uno espera Ujú, innovación. Bueno, claramente la inteligencia artificial para acelerar la optimización de la batería, la durabilidad y todo eso aparece como un punto clave, ¿sí? Es más metodológico en claro, consecuencia, ¿sí? No es realmente por ahí mejorar de manera drástica la autonomía de la batería, pero optimizar de manera más rápida, ¿sí? Para una aplicación, eso también es un ganar tiempo, ¿sí? En el claro. proceso de optimización de la batería para una aplicación dada, como puede ser un vehículo eléctrico. Ujú, Otra cosa que aparece también es el sensing, o sea, hacer baterías con sensores que estén internamente en el interior de la batería y que permitan diagnosticar por ejemplo, la durabilidad de la batería en función de la historia de la batería, ¿sí? ujú, Poder de esa manera predecir cuánto más tiempo la batería va a durar, o sea, es algo que nos ujú. gustaría tener esa función en un teléfono portátil, o sea, nos gustaría saber cuánto va a durar nuestra batería, o sea, en Claro. durabilidad, no solamente en autonomía, antes de una Ujú, recarga, sino cuántos números de carga y descarga podemos hacer en función de cómo tratamos la batería, ¿sí? Porque a claro. veces
uno se mete a recargar la batería antes de estar completamente descargada. Hay una vieja pregunta al respecto también, o sea, Sí. ¿conviene descargar completamente el portátil antes de recargarlo o no? Bueno, eso es una pregunta que podemos tratar luego si hay tiempo. Ujú. Pero sí, aparece entonces el tema del sensing y también el tema del self-healing, que es un concepto muy interesante, es poner funcionalidades químicas autorreparadoras en el interior de la batería. O sea que Oh, cuando uno diagnostica que la batería está envejeciendo porque hay un tal material que se degrada, activar de manera automática funciones químicas, reacciones químicas que ajá. reparan ese material, ¿sí? No, Actualmente hay un proyecto europeo al respecto en curso, bajo la umbrela de este programa Battery 2030 Plus. Y bueno, eso creo que es muy excitante, o sea, por imaginar, porque ujú. esto se inspira un poco de la gente que trabaja en medicina, ¿sí? Con el concepto de Claro. self-healing, como se llama en inglés, que se Ujú. intenta ahora importar en el mundo de baterías. Claro, claro. Pero nuevamente lo que vemos es que estos tres puntos son más ingenieriles y más metodológicos, ¿sí? Ujú. Más que uno espera mejorar la batería, ¿sí? Mejorar la autonomía de las baterías, uno espera tener breakthroughs, pero bueno, después hay un límite químico también de lo que uno puede hacer Claro. con el litio, sí, en particular. Pero tener métodos que aceleran la optimización usando la inteligencia artificial o Ujú. métodos que permiten diagnosticar la batería inoperando o Ujú. autorreparar la batería, o sea, de manera embarcada, permiten tratar el tema también de reciclabilidad de las baterías. O sea, Impresionante. uno puede imaginar, bueno, que las baterías duren más tiempo y, bueno, de hecho, bueno, impactar menos el ambiente por ahí cuando uno no sabe qué hacer con la batería, cuando uno la tiene que reciclar. Claro. Eso es algo que la gente sabe qué hacer hoy en día. Ajá. Hay investigación también al curso para mejorar lo que es la reciclabilidad, pero todos estos tools servirán a acelerar esos procesos, ¿sí? A Claro. acelerar la optimización de esos procesos, a ir más rápido. Ah, yo ahí, a ver, me parece una cosa necesaria y muy importante todo lo que estás comentando del self-healing y autorreparación y todo esto. Vamos, una cosa que se tendría que haber pensado quizás antes, impresionante. Mi única duda es si, quiero decir, es un problema que interesa a nivel tecnológico, a nivel de investigación fundamental, pero mi duda, y lo dejo ahí, es si a alguna de las grandes multinacionales tecnológicas realmente le interesa. Eso. Sí, sí. Bueno, en este programa Battery 2030 Plus está muy acompañado por la industria, ¿sí? La industria de baterías Mm, en general, o sea, europea, porque es una iniciativa europea. Bueno, hay varios programas ahora en Europa que se ponen en lugar, o sea, poco a poco, o sea, implicando también industriales. No, los industriales siguen todo esto muy de cerca, ¿no? ujú. Porque, bueno, han escuchado el tema de las gigafactories, ¿sí? Que Sí, empiezan a programarse en Europa, bueno, para hacer un poco la competición a Tesla, ¿no? Y todas estas iniciativas que claro. uno ve en extranjero. Así que sí, el industrial que piensa fabricar una Gigafactory, bueno, necesita que en esa Gigafactory haya la más high-tech posible, Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Porque Efectivamente, para efectivamente. poder tratar las masas, ¿sí? Porque ahora uno cambia de escala de producción y bueno, sí, poder tener Interesa. tools que permiten de acelerar la optimización de un proceso, o sea, a gran escala, eso es algo que interesa mucho. Eso es. Ujú. Yo lo comentaba a modo irónico porque, y es una opinión bastante personal, porque luego, por ejemplo, no voy a mencionar ninguna, pero hay algunas grandes compañías tecnológicas que, en mi opinión, lo que les interesa, obviamente, hacer todo este tipo de desarrollos, pero que la gente renueve el teléfono móvil cada año, ¿no? Entonces, Sí, eso es, sí, eso es otro. uno ve la diferencia con ciertas marcas de teléfono que no voy a mencionar, No, pero no. que por ahí hace 5 o 6 años atrás uno podía desmontar la batería y Ujú. comprar una batería nueva, sí, porque la batería se usa con el tiempo. Claro. Pero ahora, bueno, esa misma marca de teléfono, bueno, la batería no es más desmontable, o sea, Sí, bueno, así es la vida. ¿Qué le vamos a o, hacer? o por lo menos de manera fácil, sí, de De manera manera manual, o sea, fácil. claro. Eso es, eso es. Pero sí, sí, hay una ración de business también, por supuesto, eso es parte de la ecuación. Exacto. Pero bueno, o sea,
Creo que sí, creo que ahora, digamos, tenemos que ir como comunidad científica, o sea, creo que es muy importante compartir los datos Ujú. para, bueno, también reportar datos de alta calidad. Eso es fundamental para poder avanzar más rápido en este campo y es algo Totalmente. que seguramente se aplica a otros campos como el tuyo también, o sea, el problema de Claro, reproducibilidad de que lo que se publica y esa es exactamente. la única manera de poder avanzar, digamos, de manera efectiva, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, por ejemplo, en el tema del machine learning, algo que se está empezando a implementar ya y que quizás van a pedir en las próximas convocatorias de proyectos es que los propios modelos de inteligencia artificial te vengan con una especie, no recuerdo el nombre, con una especie de receta, igual que un medicamento, para saber cuándo puedes aplicarlo, en qué Claro. condiciones y todo este tipo de cosas, que va en la línea de lo que estás comentando tú, ¿no? De tener toda la información posible e información en abierto, ¿no? Pues todo esto es Sí, súper sí. interesante. Nos queda muy poco tiempo porque Alejandro tiene muchos compromisos. Entonces, ahora a mí me gustaría preguntar un poco, ya hemos hablado un poco de ciencia, ¿no? Bueno, comentar que Alejandro dirige un grupo de investigación bastante grande, ¿no? Entonces, antes ha comentado, bueno, en la vida investigadora tienes tus cosas de gestión, tus cosas de supervisión, pero nuestra curiosidad sería, ¿cómo es un día de investigación en la vida para Alejandro? ¿Cómo lo puede llevar a cabo? ¿Cómo lo gestiona? Bueno, es una aventura, ¿sí? Yo diría, a veces es como, bueno, me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Yo diría es como un partido de fútbol, bueno, nunca, en la teoría, o sea, uno puede plantear una cierta estrategia, ¿sí? Para ganar el partido, pero bueno, uno va a tener, uno tiene que improvisar a manera que el partido progresa, ¿sí? Es buena, sí. Y es así, o sea, uno puede tener en un cierto día un cierto programa para el día, ¿sí? Pero siempre hay imprevistos, imprevistos que pueden ser positivos, muy positivos de hecho, ¿sí? O sea, Mm, por ahí algún estudiante, algún postdoc que encuentra un resultado, digamos, muy interesante, y bueno, que merita, digamos, ser charlado en el corto plazo. Tenemos reuniones regulares también, por supuesto, para charlar el progreso de la ciencia y todo, lo que hacemos en el grupo. mm. Pero bueno, si eso, después hay razones también administrativas, pero bueno, yo creo que es algo muy apasionante, ¿sí? Porque uno no se aburre en Claro. absoluto, o sea, creo que es una disciplina hermosa, o sea, una carrera, digamos, ¿cómo se dice? Un tipo de trabajo hermoso. Ujú. También está el tema de enseñar, no solamente investigar, soy Claro. profesor, o sea, tengo que enseñar. Me encanta enseñar y, bueno, también cuando uno da clases, también es una aventura, o sea, porque, o sea, es increíble, o sea, a mí me encanta ver a los chicos, o sea, que escuchan por ahí una clase y que se les llenan los ojos de emoción, ¿sí? Cuando Ujú. uno trata por lo menos de hacer eso, ¿no? Cuando uno presenta una clase, tratar de estimular al estudiante con la pasión de la ciencia y uno trata de buscar ese efecto y eso también es una linda aventura, o sea, algo Claro. que uno no puede preverlo tampoco, ¿no? Pero a veces cuando uno cuenta ciertas cosas en las clases, uno ve que el estudiante reacciona de manera muy apasionada, eso es, bueno, es hermoso. Después Eso es- también puede ser que se aburran, también uno cuenta, bueno, es otra cosa, y uno tiene que ajustar, digamos, las clases de manera que, bueno, que la cosa siga su rumbo. Claro. Yo soy de la idea que para dar una clase creo que es posible armar una clase de 2 horas como en una película, por lo menos lo que trato de hacer, ¿sí? De manera Ujú. que si uno puede ver una película como El Señor de los Anillos, que dura 3 horas y uno no quiere que se termine la película, uno puede hacer lo mismo con una clase. Si uno Ujú. tiene interactividad, si uno construye, digamos, una historia que sea Claro. apasionante, bueno, eso es lo que intento hacer y bueno, también preparar esas clases es siempre una aventura. Genial. Así que sí, vivimos vamos a decir, en una especie de caos del cual origina el orden, ¿sí? De alguna manera. Sí, eso, como todo en este universo, ¿sí? Como todo en nuestro universo, Sí, exactamente. Muy bien, pues Alejandro, queda muy poco tiempo. Nos gustaría, bueno, únicamente hacerte, vamos, yo ya he seguido, yo tengo preguntas solo para 2 horas, pero no va a ser posible hoy, ya en otro momento. Bueno, una pregunta que dejó el invitado anterior del podcast, preguntaba, ¿qué le diría
Es una pregunta que se suele dejar para el próximo invitado sin saber pues, quién va a ser. Dice, ¿qué le diría a algún doctorando que está experimentando problemas o que se está estancando, ¿no? ¿Qué le dirías para que siga adelante? Bueno, seguir confiando en él, confiando en su motivación, confiando en, bueno, en el tema, ¿sí? Que está investigando. Eh, Tomar conciencia de que juega un rol capital en el futuro de nuestras sociedades, de nuestra humanidad. O Ujú, sea, estoy convencido que cada estudiante, o sea, no es un títere, ¿sí? De lo que dice el claro. director de tesis, de lo que tiene que hacer. Cada estudiante juega un rol capital en nuestra sociedad, es un investigador independiente. Uno está como director para orientar, pero no para imponer. Y Ujú, bueno, sí, nunca perder la esperanza, porque hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia de gente que ha encontrado, que ha hecho grandes descubrimientos por accidente, o sea, cosas que uno no se esperaba, ¿sí? Y a veces cuando uno ujú. piensa que tal cosa no va a funcionar, puede ser que funcione en algún momento, simplemente también darse su tiempo de pensar en otra cosa, eso es muy útil también, hacer un brainstorming, Ujú. alejándose un poco de la problemática por un cierto tiempo para luego venir nuevamente a ella con una mente más fresca. ¿Sí? Sí, totalmente. Ujú. Súper interesante. Y nada, sé que ya tienes que irte. La última cosa sería, ¿qué pregunta te gustaría dejar para el próximo invitado? Bueno, o sea, que pregunta sería más, ¿qué podemos hacer en conjunto como comunidad científica para bueno, mejorar la reproducibilidad de resultados que se reportan, ¿sí? Bueno, o sea, que se puede imaginar algo que sea fully open access, o Ujú, sea, con ujú, respecto a los datos, o no, hasta qué medida, o sea, qué tipo de cosas se podría poner en su lugar bueno, para mejorar, sí, compartir los datos entre diferentes científicos y disminuir la competencia, ¿sí? claro. Y más trabajar como comunidad, todos apuntando hacia el mismo lado, que es poder mejorar nuestras Ujú. sociedades y nuestro mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien, Alejandro. Pues, a ver, se me ha hecho muy corto porque hay muchas cosas interesantes que tratar ya en otro momento. Te agradecemos mucho que hayas venido hoy al podcast y nada, nos despedimos ya de aquí. Y bueno, pues nada, Alejandro, Mu- a Muchas seguir gracias. adelante. Gracias, Horacio. Sí, Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un placer. Se nos hizo corto, efectivamente. Pero bueno, quería felicitarte también por la iniciativa. Realmente es excelente poder permitir, digamos, a los investigadores contar un poco la vida cotidiana, lo que hacen al gran público. Y bueno, y deseo muchos éxitos para tu emisión y ojalá esto se expanda lo más posible, inclusive a nivel internacional. Capaz que en algún momento vas a hacer algún podcast en inglés con algún investigador extranjero, estaría realmente genial. Y bueno, todo lo mejor y felicitaciones de vuelta por esta iniciativa. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, y a todos los oyentes, os deseamos un buen día. Hasta luego. Hasta Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.